La palabra filosofía viene del griego phileo, sofía, en donde phileo significa amor y sofía, sabiduría. La filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la causa y efecto de las cosas naturales, en especial sobre el hombre y el universo. El lenguaje es la forma de comunicarse en la que los seres humanos usan gestos, palabras, signos y sonidos para facilitar la expresión de pensamientos y la convivencia con las demás personas. El lenguaje se divide en tres tipos que son: acústico, el cual es transmitido a través de los sonidos; el visual, a través de gráficos, señales o signos; y el oral o escrito, que se transmite mediante palabras. La filosofía consiste en hacerse preguntas e intentar responderlas. En este caso, la filosofía del lenguaje se hace preguntas como: ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Se puede pensar mejor al aprender más conceptos? La filosofía del lenguaje investiga el origen del lenguaje, su simbolización y su relación con el pensamiento. Sus inicios están en la época clásica, en donde hubo una mezcla de cuestiones gramaticales y filosóficas, y las nociones lingüísticas que hoy en día son evidentes para nosotros, en esos tiempos apenas estaban comenzando a consolidar. Los presocráticos y sofistas se cuestionaban si las cosas reciben su nombre por una ley natural o más bien por una práctica arbitraria. Platón habla sobre esto en su diálogo Crátilo, en donde menciona que es un problema con trasfondo metafísico y que si existe una idea ejemplar de las cosas, debe haber un único nombre para ella, pero si no existe tal idea, cualquier nombre podría servir. Aristóteles también le dio respuesta a esto mediante un análisis de significación, y afirma que las palabras significan directamente un concepto mental e indirectamente la cosa real a la que pertenece el concepto, y así se comienza a hablar del triángulo semántico, el cual está constituido por lenguaje, pensamiento y realidad. En la época moderna, los filósofos empiristas vincularon el problema del lenguaje con el del conocimiento, con preguntas como: ¿es posible que formemos conceptos a partir de la mera experiencia y los vinculemos con palabras? Y además los alertó acerca de los prejuicios que la estructura lingüística de nuestro modo ordinario de hablar inducen en nuestra manera de concebir la realidad. En el siglo XX se dio la relación entre sociedad y lenguaje, cuando la filosofía y la ciencia descubrieron el interés de nuevo por el lenguaje, y en este punto fueron muy importantes los aportes del padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, quien definió los conceptos de lenguaje, lengua y habla, en donde dice que el lenguaje es la facultad universal de comunicarse simbólicamente, lengua un sistema social y convencional de signos y reglas, y habla la realización individual y concreta del lenguaje y la lengua. En la misma época de Saussure, el alemán Gottlob Frege se ocupó del lenguaje desde una perspectiva lógica, cosa que lo llevó a ser el fundador de la lógica matemática. Él afirmaba que el significado de las expresiones y proposiciones debía entenderse de dos modos: el primero como sentido, es decir, el pensamiento o concepto mental que expresa, o como referencia del objeto real o hecho empírico al que hace alusión. Luego, el británico Bertrand Russell retomó la visión de Frege con su teoría descriptiva, en la que ve al lenguaje como una descripción del mundo, y también con su teoría del atomismo lógico, según la cual la realidad no está compuesta de objetos sino de hechos, y los hechos son como los átomos de la realidad, pues son las unidades últimas de análisis. La lógica de Frege y la teoría del atomismo lógico de Russell influenciaron en la formación del austríaco Wittgenstein. Wittgenstein fue de gran importancia para esta filosofía porque estableció dos visiones diferentes sobre el papel del lenguaje. En la primera, lo vio como un intento de reflejar la realidad, por lo tanto, es la forma que tiene el ser humano de conocer la realidad que lo rodea. Su segunda visión está en el libro de las investigaciones filosóficas, en donde intenta analizar más lo que es el juego del lenguaje, considerando que el significado en término es su uso. Por lo tanto, dejó de establecer una relación entre el conocimiento, la realidad y la mente humana, sino sobre los usos que podemos hacer con el lenguaje. Y en ese sentido, lo que el lenguaje hace es establecer una forma básica de entender lo que somos. Created using Powtoon.